Hola, en esta nueva entrega de lo que hace a la historia de la Iglesia, esta historia de la acción del Espíritu Santo en la humanidad hasta el final de los tiempos, y como les decía en videos anteriores, vamos a detenernos en un error puramente doctrinal, el jansenismo. Uno de los grandes temas teológicos de discusión con el luteranismo fue el de la gracia y de la libre voluntad del hombre. La discusión acerca de estos temas perduró en el postconcilio, después del concilio de Trento, y algunos teólogos, como por ejemplo Miguel Bayo, se ganó amonestaciones del Papa por sostener ideas rigoristas que estaban más cerca del luteranismo que otra cosa. Bayo se sometió a la autoridad del Papa, se retractó, murió en comunión con la Iglesia, pero había un grupo de seguidores suyos que lo sobreviven en la Universidad de Lovaina, y ahí es donde van a llevar adelante estas ideas que dan lugar a lo que conocemos con el nombre de jansenismo. Cornelio Jansen, llamado Jansenio, y de ahí el nombre de jansenismo, es un obispo de origen holandés que estudió en la Universidad de Lovaina, donde se empapa de estas ideas de Miguel Bayo, y que al terminar sus estudios, gracias a su brillantez y a algún contacto, logra una cátedra ahí en la Universidad de Teología de Lovaina, y que más tarde va a ser nombrado obispo de Ypres. A su muerte, él deja una obra inédita titulada el Augustinus, y que lo publican como un homenaje a él después de su muerte en 1640. Y esta obra es un éxito rotundo, en el que va a tener enseguida un montón de reediciones. Y los primeros en denunciar que en esta obra había ideas que se alejaban de la ortodoxia cristiana van a ser los jesuitas. Los jesuitas se van a transformar con el paso del tiempo en los enemigos acérrimos del jansenismo. Y por eso también, de alguna manera, el día de mañana, también los jansenistas van a influir un poco en la supresión de la Compañía de Jesús, ¿no? Así que el Augustinus finalmente es prohibido por la Santa Sede. Sin embargo, copias de este libro van a recalar en Port Royal des Champs, que era un monasterio de monjas, una abadía de monjas francesa en las afueras de París, donde era abadesa la madre Angélica Arnauld, que era sobrina o prima de un obispo Arnauld también, que fue el que trajo, Antonio Arnauld, que fue el que trajo este libro. Era un convento, una abadía de monjas muy ilustradas, de monjas muy estudiosas, de altos conocimientos, que van a empezar a difundir las ideas del jansenismo desde Port Royal, ¿no? Port Royal se va a transformar en un foco de iluminación, digamos, de estas ideas jansenistas, donde van a acusar a todos los demás de laxos, y ellos llevan adelante un rigorismo moral bastante combativo, ¿no? Este jansenismo, llamado así por Jansenio, que ni se enteró él de que iba a generar esto, en ese libro que ni siquiera lo había publicado, va a encontrar en Blas Pascal un poderoso apóstol, un férreo propagandista, y también va a encontrar un fuerte opositor en Bossuet, ¿no? Pero Blas Pascal, ese que tanto lo conocemos nosotros, y que sin duda fue un hombre de santidad de vida cuando uno lee su biografía, en cambio se transforma, seducido por estas ideas, y se transforma en un
en un propagandista, ¿no? Siento que ya era un hombre de nombre y que su palabra tenía repercusión, ¿no? Entonces imagínense, tenía un peso, tener nada más y nada menos que Blas Pascal haciendo propaganda, decir que esto es bueno y esto es lo correcto, tenía un peso, ¿no? Un peso importante. Esta corriente de espiritualidad recibe sucesivas correcciones de parte de los papas, hasta que en 1705 se les prohíbe totalmente a las monjas de Port Royal recibir noticias, les prohíbe recibir postulantes a su congregación, y un tiempo después van a ser declaradas en entredicho por su falta de obediencia a la Santa Sede, y las cosas van a ir creciendo hasta tal punto de que Luis XIV manda a sacar las monjas y a demoler el convento debido al fanatismo que había generado este movimiento, ¿no? Ahí es donde se da esa famosa frase que la ponen algunos en boca del arzobispo de París y otros dicen que la pronunció Luis XIV, ¿no? Acerca de estas monjas rigoristas, puras como ángeles, pero soberbias como demonios, ¿no? Bueno, años después el Papa publica la bula Unigenitus, en la que condena las proposiciones de la obra de Quesnel, que era una obra de inspiración jansenista y que había provocado divisiones en el episcopado francés. Los sucesivos papas condenan el jansenismo una y otra vez, y aparentemente va desapareciendo, pero sin embargo sigue trabajando ocultamente y va a provocar que en 1774 va a ser uno de los factores que va a influir en la supresión de la Compañía de Jesús. Después hubo un leve brote en Holanda de jansenismo, pero no tuvo mucho éxito. Se había generado un poco por los desterrados de Francia a causa del jansenismo, pero no tuvo mucho éxito. Sin embargo, estas ideas rigoristas 2x3 vuelven en la vida de la Iglesia, y hay que estar atento, ¿no? Cuando hablamos de herejías, no hablamos solamente de esas herejías del principio, de los primeros 3-4 siglos, donde teníamos las herejías trinitarias, las herejías cristológicas, etcétera, ¿no? Sino que cada tanto esas mismas herejías, pero con otro nombre y otras ideas, vuelven a aparecer en la vida de la Iglesia, y hay que de alguna manera erradicarla, porque desvirtúan y deshumanizan la vida de los cristianos, ¿no? Así que bueno, a estar atento ante los rigorismos. En nuestro tiempo quizás estamos más cerca del laxismo que del rigorismo, pero saber que existen uno y otro, y ante uno y otro tenemos que estar atentos para no nos dejen confundir, ¿no? Por ahí cuando surgen autores que son boom, cada tanto surge algún autor así en la vida de la Iglesia que termina siendo así el boom, ¿no? Todo el mundo lee ese autor. Ojo, estar atento y ver quién es y qué enseña, ¿no? En ese momento el jansenismo en Francia se dio por eso. Apareció un libro que todo el mundo lo leía, y terminó con el jansenismo y con mucha gente viviendo de alguna manera traumada, ¿no? Porque el rigorista vive traumado, ¿no? Vive viendo pecado por todas partes, que todo se condena. Entonces ante eso tenemos que también estar atentos, ¿no? Hasta el próximo video.